El tema de México, el asesinato del Mencho, el peligroso narcotraficante, pues trae secuelas para todo nuestro continente. Queremos hacer contacto en este momento con Carmen Alvarado para conocer cómo este caso en México afecta a la seguridad peruana. Y precisamente nos conectamos con ella en vivo. Carmen Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenida a esta transmisión. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. En estos momentos yo me encuentro con Pedro Yaranga, él es especialista en narcotráfico, seguridad y orden interno, a quien le agradezco por esta entrevista porque queremos una aproximación primero del impacto del fallecimiento de esta captura y luego fallecimiento de alias El Mencho, y también de otro lado si hay presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación aquí en el territorio nacional, porque bien sabemos de las economías ilegales vinculadas a este cártel. Gracias, Pedro Yaranga, por estar con DNews. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto y si hay presencia de este cártel en el territorio nacional y de qué economías ilegales estamos hablando? El Perú es un país bastante especial en Sudamérica, junto a Colombia y Bolivia, y obviamente la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación ya es de hace años. Principalmente la operación clásica en el Perú es por la parte norte, en la zona colindante con Piura, en el trasiego de la droga utilizando el Océano Pacífico, especialmente hacia Estados Unidos. Las últimas capturas con toneladas de droga en esa zona son drogas de Colombia que han ingresado vía Ecuador hacia puerto peruano. Ajá. Y la Marina de Guerra peruana ha interdictado esa tonelaje de cola. Eso corresponde al Jalisco Nueva Generación. Es decir, sí hay momentos y antecedentes que marcan una vinculación, ¿no? Porque estamos hablando de una organización transnacional, pero también hay otras economías ilegales, tráfico de personas, también minería. Quizás te pregunto, Pedro, porque yo no lo sé, ¿hay también algún tipo de información que podría vincular al cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, y también en el Perú? Obviamente, no solo es el narcotráfico, porque estas organizaciones internacionales saben de que lo que quieren es captar mayor cantidad de recursos económicos. En ese sentido, ellos no descartan en el tema de la minería ilegal, principalmente la del oro, entre otras actividades. La trata de personas y obviamente el narcotráfico, por ejemplo, siempre aliados con grupos locales. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, están los tiguerones, y se sabe de que los tiguerones también ya han avanzado hacia Lima, una captura importante en la zona de San Juan del Lurigancho, en la custodia de un laboratorio. Es decir, los laboratorios de droga para procesar clorhidrato de cocaína ya no están en la zona de las selváticas porque el costo es altísimo. Lo hacen mejor en las ciudades como en Lima, y eso siempre en alianza con la criminalidad local. En el caso peruano son clanes familiares, pero en el caso ecuatoriano son en alianza con algunas organizaciones criminales. Correcto. Aparte de esta situación, de esta intervención que nos relatas, ¿ha habido también otros similares en los últimos años que quizás nos vincule a este cártel? Sí, obviamente. ¿Cuáles son, por favor? Por ejemplo, en el caso del trasiego de la droga, ya no solo en el caso peruano, sino también en la zona de Bolivia. Ajá. Tiene sus representantes. No tiene directamente un capo presente, pero tiene sus representantes. Y esos representantes, algunos están en Lima, pero mayormente en la zona de Cochabamba, en Bolivia, porque parte de la droga peruana también se va hacia Bolivia, y de Cochabamba ya toma diferentes rumbos, principalmente ese es el trasiego hacia las zonas cercanas hacia Brasil, luego a Europa. Ahora, la captura del Mencho, la caída del Mencho, ¿cuál es el impacto ya para toda la región, para América Latina como tal? Porque aquí también reacomodo, ¿no? Es decir, lo que va a pasar en México, pero ¿cuál es el impacto para América Latina? Es casi similar a lo que pasó con el cártel de Sinaloa después de la caída de su líder máximo, el Chapo Guzmán. Igual va a pasar. Va a haber digamos, algunos problemas internos por controlar principalmente la ruta del trasiego internacional. Por lo menos hasta el momento se conoce de 4 o 5 personas en ese intento de controlar. Podría ser que continúe como esta organización tal como estaba, o pueda que
sufra algunas rupturas y de esta organización salgan 2 o 3 pequeñas organizaciones en el camino. Entonces, desde tu perspectiva, los próximos meses son cruciales para ver también cómo se desencadena, no solamente en territorio mexicano, sino también en América Latina como tal. Por supuesto, principalmente esta organización dedicada no solo al narcotráfico, a la minería ilegal, también provisiones de insumos químicos para la minería ilegal. Se presume que eso, por ejemplo, estarían manejando vía Bolivia, porque es un centro de operaciones Bolivia y también una parte de Ecuador, pero siempre teniendo presente el suelo peruano. Correcto. Ahora, con respecto a lo que ha pasado ya en la última década, pero me voy a centrar en el Perú. Y te lo pregunto concretamente, ¿habría una relación entre el cártel Jalisco Nueva Generación con el Brain como tal, o desde ningún punto de vista podría haber relación? ¿Y de qué forma sería esta relación? El Brain es una cuenca inmensa en cuanto a elaboración de droga. Es más del 70% de toda la producción de droga que sale del país, y obviamente Jalisco Nueva Generación tenía preferencia con el Brain. ¿Por qué? Porque en el Brain principalmente se hace más droga con menos coca. ¿Por qué? Porque el alcaloide es mayor en la zona del Brain. Correcto. Entonces, digamos que va a haber un efecto inmediato también en la cuestión del flujo de las drogas dentro de narcóticos dentro del Perú. El control de las rutas, en el control de la droga. Es decir, ¿puede haber una configuración de la ruta de la droga? De todas maneras, se va a haber un problema. Siempre genera estos hechos alguna ruptura, algunos enfrentamientos, porque no tiene un ascendente directo. No es como el cárcel de Italo, que quedan los chapitos y empiezan a dividirse. Aquí hay varias personas y con diferentes intereses. Ahora, un poco ya yendo a algunas imágenes que se han difundido en las últimas horas, que corresponden a archivos, hay que mencionarlo, pero se ve a un grupo de élite, ¿no? Parecen soldados, bien equipados, con Kalashnikov. Entonces estamos hablando de un grupo militar de la mano del narcotráfico. ¿Cuál es tu proyección como experto en seguridad internacional de lo que puede pasar en las próximas semanas en México y también la relación con los Estados Unidos? Porque Donald Trump, a través de un tuit, también ha mencionado que el trabajo, es decir, contra las drogas, contra el narcotráfico, debe reforzarse más y más. La caída, el abatimiento de este jefe del cártel de Sinaloa Nueva Generación, obviamente es parte del trabajo de inteligencia en colaboración con Estados Unidos. De lo contrario hubiera sido imposible. Lo otro, estas organizaciones manejan ejércitos. Ajá. No solo son sicarios, son ejércitos. Y esos ejércitos están distribuidos de diferentes maneras, pero con mayor preeminencia en México, porque en México tienen sitiadas. Lo mismo, por ejemplo, no pueden hacer en el lado peruano, sitiar lugares, porque en el lado peruano ellos prefieren trabajar coimeando a la gente. El dinero es mucho más fructífero que enfrentarse con armas en el caso peruano o en el caso boliviano. Y con esa pregunta termino, que me parece muy interesante, porque también estamos en una antesala de elecciones generales, ¿no? El tema de la minería ilegal, el tema del narcotráfico. ¿Quiénes son los candidatos que tendrían detrás, digamos, este gran bolsón de dinero que viene del lavado de dinero, bien lo sabemos, que viene ligado al narcotráfico y minería? Y prácticamente, Pedro, no sé si tú tengas la misma reflexión, no le estamos dando el enfoque necesario, ni la investigación necesaria de quiénes son esos personajes que están ligados con el narcotráfico y también con la minería ilegal, sobre todo en el Perú. En el caso peruano, en las elecciones es imposible controlar, porque los órganos que dirigen las elecciones no tienen esa capacidad, menos la policía y el Ministerio Público. En consecuencia, el dinero ilegal, el dinero mal habido, siempre va a estar presente en la campaña electoral, principalmente de esos pequeños partidos que están en la cola, pero que gastan a manos llenas. ¿De dónde es ese dinero? Simplemente no se sabe, pero obviamente esa es parte de los recursos provenientes de la minería ilegal, del narcotráfico, entre otras economías ilegales. Pedro, te lanzo otra pregunta más porque quiero que quede claro para el auditorio de América Latina. En cuanto a esas rutas de la droga, en cuanto a los puertos, ¿cuáles son los puntos críticos en el territorio nacional peruano por donde sale esa droga hacia el exterior? Principalmente el puerto de Paita, porque está casi en la frontera con Ecuador, y encima que es un camino abierto, por ejemplo, para comunicar Colombia, la droga que viene de Colombia, Ecuador y el Perú,
y luego inmediatamente bien hacia México, a Estados Unidos o también hacia Europa. Correcto, entonces con esta entrevista lo sintetizo en algo muy simple. Se reconfigura la ruta de la droga tras la caída del Mencho. Así es, Pedro. De todas maneras se va a reconfigurar y probablemente de aquí salgan 2 otras personas también, nuevos líderes. Nuevos líderes. Muchas gracias a Pedro Yaranga, especialista en seguridad internacional, una voz autorizada para hablar sobre temas de narcoterrorismo. Yo vuelvo, Juan Carlos, contigo a estudios. Gracias, Carmen. Vamos a seguir muy atentos porque realmente está muy importante la información y las consecuencias del fallecimiento de El Mencho, terrible narcotraficante abatido durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Hoy vimos más temprano al propio secretario de Seguridad de México cuando daba las declaraciones en algún momento de la rueda de prensa que vimos a través de D-News, de DirecTV, por supuesto. Allí vimos como el propio general, cuando recordó a los militares mexicanos caídos durante el operativo, se rompió, se quebró en memoria de sus colegas. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que está pasando en toda América Latina con este caso de El Mencho mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes, quien fue ultimado cuando se enfrentó a las fuerzas de seguridad el día de ayer en un operativo que se dio en Jalisco el día de ayer. Pues las autoridades estuvieron tras él durante mucho tiempo.